Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La pandemia de COVID-19 aquí en Uruguay mostró su peor cara en abril y mayo. En lo que va de junio, sin embargo, las estadísticas vienen mostrando una caída en la cantidad de casos nuevos, en el número de fallecidos y en el número de personas internadas en CTI. Sin embargo, ninguna de las cifras permite ser del todo optimista, ya que parten de niveles muy altos. La circulación viral sigue siendo elevada y la movilidad va en aumento. ¿Dónde está parado el país en materia sanitaria? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el virólogo Gonzalo Bello, investigador del Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, Fiocruz. Bello y otros científicos publicaron a mediados de mayo en la revista Nature un estudio sobre la variante P1 del virus SARS-CoV-2, su carga viral y la incidencia de la movilidad en la transmisión de esta cepa. Bello, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tono, yo hacía referencia, claro, al trabajo en Brasil, pero recordemos que es uruguayo. ¿Radicado cuántos años hace en Brasil? Y desde el 2004, así que unos 17 años. Unos cuantos. Ya no portuñol, sino ya portugués. Bueno, se me mezclan algunas palabras a veces, ¿sí? Así que pido disculpas por errores en el español que pueda cometer. Bueno, vamos un poco a esto que yo adelantaba hoy, ¿no? ¿Cómo define usted la situación actual de la pandemia de COVID-19 en Uruguay? Yo diría que están atravesando por el momento más crítico desde el inicio de la epidemia y en un punto, digamos, donde se abren muchos escenarios posibles, ¿verdad? Pero en estos momentos están en el momento más complejo por el número de casos activos, el número de fallecidos, el número de camas en CTI ocupadas. Diría que están ahí, están en el pico, quizás un poquito más abajo que 10 días anteriores, pero aún en una situación muy compleja, de muchos contagios y mucha transmisión comunitaria del virus. Es bueno tener la perspectiva desde afuera también, porque acá capaz que seguimos las cifras día a día también, ¿no? Y bueno, claro, se dan noticias como la de ayer, con un número bastante menor de fallecimientos, 39 personas, cuando veníamos con un número tan alto. O, bueno, la baja de pacientes en el CTI, según los números del SINAE, 460, cuando llegamos a tener 550, 560. Claro, y acá por lo menos nos da como para decir, tener un toque de optimismo. Usted igual hace esa advertencia, ¿no? Sí, es siempre muy bueno colocar las cosas en perspectiva, como tú decís, y acá me gustaría traer una previsión del grupo de modelos del GACH en mediados de diciembre, al que muchos catalogaron de una previsión alarmista, cuando dijeron que se podía llegar al fin del 2020 o inicio del 2021 con 1.200 casos diarios, 120 camas de CTI ocupadas y 11 fallecidos por día. ¿Qué le parecen esos números al día de hoy? Sí, uno dice hasta ojalá estuviéramos en esas cifras, ¿no? Ojalá estuviéramos en esa situación. Entonces, las previsiones que los científicos hicieron en mediados de diciembre, asumiendo que las cosas continuaran su rumbo, su tendencia, no eran para nada alarmistas. Por el contrario, eran lo que los modelos prevían. Lo que pasa es que luego tú tenés intervenciones no farmacológicas que cambian el curso de la epidemia y pueden generar mejoras puntuales. Eso no significa que la situación no se pueda revertir. Entonces, mi lectura es que los números positivos de estos últimos 10 días reflejan la reducción de movilidad que tuvieron más o menos entre el 15 de mayo y los últimos días de mayo.
Si tú ves la movilidad ahí, y en esto también es algo que el grupo de modelos ha insistido, en el poder predictivo de la movilidad, Uruguay tuvo una reducción de la movilidad en esas 2 últimas semanas de mayo. Por lo menos la proyección era que el número de reproducción de la epidemia, el número de contagios iría reduciéndose, pero esa tendencia se revirtió en junio. Y tú tenés nuevamente un aumento de la movilidad en junio, pero el aumento de la movilidad no tiene un efecto inmediato sobre los números. Uh-huh. Tú lo comenzás a ver unas 2 semanas después. Entonces, recién ahora que ustedes van a comenzar a percibir cuáles son los efectos del aumento de la movilidad de las 2 primeras semanas de junio y que van a continuar en aumento en las próximas semanas por todo el retorno a la actividad, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, es por eso que te diría que cautela con estos números, porque la situación puede volver a revertirse en la medida en que ustedes volvieron a aumentar la movilidad en junio. Ahí está, eso marca un poco lo que el panorama informativo que teníamos hoy, ¿no? Esos buenos indicadores, por un lado, buenos indicadores, a ver, relativizo todo, esas cifras que de alguna forma mejoraron, y por otro lado esta advertencia incluso desde integrantes del GIAD y del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, que marcaban eso, ¿no? Bueno, pero ahora en junio se incrementó la movilidad, recordemos que es toda la vuelta a la presencialidad en la educación. Bueno, ahí hay un llamado de atención. De todas formas, ¿qué pasa con la vacunación? ¿No debería estar empezando ya a reflejar una mejora? Porque uno puede decir, bueno, está bien, pueden seguir dándose muchos casos, ¿no? Pero sin llegar a esa situación que es la que más nos preocupa, ¿verdad?, de pacientes que terminen en estado crítico, que terminen ingresando al CTI y que terminen falleciendo, ¿no? Sí, yo creo que las vacunas ya están haciendo efecto. Ya se está viendo el efecto de la vacuna, sí, ¿en eso coincide? Sí, si no, la situación sería más crítica aún, en términos de hospitalizaciones, en términos de fallecidos. Yo creo que ustedes ya están percibiendo los efectos de la vacuna. Los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, del GACH, lo han demostrado. Uh-huh. en las franjas donde hay mayor proporción de personas vacunadas, los efectos ya se están sintiendo. También en el personal de salud, que es una población que tiene un porcentaje de vacunas alto. Si usted ve los números, no son iguales a los de la población general. Proporcionalmente ha habido mucho menos casos. Entonces yo creo que los efectos ya los están sintiendo. La cuestión es que cuando tú tenés las vacunas yendo en el mismo sentido que la movilidad, reducción de la movilidad y aumento de vacunas, tú empezás a ver los números moviéndose en el sentido en que a ti te interesa. Es reducción de casos activos, reducción de personas que ingresan a CTI y eventualmente reducción de fallecidos. Porque para tú reducir los fallecidos tenés que primero reducir las entradas en CTI, ¿verdad? Porque una buena parte de los fallecidos deriva de los casos en CTI. Entonces, cuando las dos cosas van juntas, tú empezás a ver que los números se mueven en la dirección correcta. Pero cuando tú empezás a tener las cosas en movimientos opuestos, las vacunas van a seguir aumentando la proporción de personas inmunizadas, pero aumenta la movilidad, ahí tú volvés a aumentar la tasa de transmisión del virus, aumentar los contagios. Y ahí depende de cuánto las vacunas consiguen compensar, consiguen absorber ese aumento de movilidad. Uh-huh. Fíjate que hoy el Uruguay tiene 33% de las personas con 2 vacunas. Significa que hay 77% de la población. Supongamos que tenés el 10% de las personas que se infectaron. Sumémosla a ese 33% de inmunizados y llegamos a un 43% de personas inmunizadas, naturalmente o por las vacunas. Bueno, todavía te falta más de la mitad de la población. Eso es mucha gente. El virus todavía tiene mucho espacio para diseminarse y para crecer. Esa es una cuestión importante que me parece que es importante que las personas perciban. Bueno, sí, ahí en el cálculo que usted hacía tiene que ver con cuán alejada está la famosa inmunidad de rebaño con la vacunación, ¿no? Sí, no sabemos el punto exacto del porcentaje de personas vacunadas en el cual vamos a conseguir esa inmunidad. En un estudio piloto en Brasil, en una ciudad del interior de San Pablo,
se habla del 75% de la población adulta. Esperemos que así sea, pero y ahí en esa ciudad tenés la combinación de Coronavac con la variante P1, así que lo podemos trasladar a Uruguay. Uh-huh. Pero yo decía, por ejemplo, en Chile, que tienen un porcentaje de personas vacunadas mayor al Uruguay, inmunizadas, y todavía no están viendo muy claramente los efectos en el número, por lo menos, de casos y en el número de fallecidos. Probablemente porque no han conseguido reducir la movilidad lo suficiente. Citaba el ejemplo de otro país, como Bahrein, que tuvo un crecimiento exponencial de casos mientras tenía vacunados, completamente inmunizados con las 2 dosis, y también usaban una combinación de vacunas parecida a la de Uruguay, entre el 33 y el 45% de la población. Y eso no impidió que tuvieran un crecimiento exponencial de casos. ¿Por qué? Porque todavía tienen la mitad de la población no vacunada, y en esa mitad podés tener una epidemia de gran tamaño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y con el hecho de que aún las personas inmunizadas pueden infectarse, pueden transmitir el virus y ser parte de la cadena de transmisión. Ahí, volviendo a lo que comentábamos, ¿no? No parece estar habiendo todavía un impacto de la vacunación en el número de fallecimientos que se están dando. Sí, ahora... No sé, mirá que sí, yo creo que en las franjas etarias que tienen mayor porcentaje de vacunación... bueno, ahí claramente. Claro. No, porque sí, pensaba no también... total porque tenés tantas personas infectadas que en los números globales pasa desapercibido, pero en determinadas franjas etarias sí, yo creo que ya estás viendo un efecto. No, lo tomaba por el lado de lo que ha señalado la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva en estas últimas horas, a propósito del efecto que ve del efecto concreto que ve en la vacunación, por el lado de la caída en los ingresos, ¿no? Que eso lo ha marcado, de los ingresos en CTI, lo ha marcado uh-huh. como un dato relativamente alentador, porque por otro lado, entiende, tampoco no ha bajado tanto el número de fallecimientos. Pero claro, siempre está esa diferencia, ¿no? Ese rezago entre que la persona ingresa y, bueno, después termina dándose el fallecimiento. Ahí puede que empecemos a ver entonces quizás en los próximos días una caída de a poquito en el número de fallecimientos también a partir de esta menor cantidad de ingresos. De todas formas, de vuelta con pinzas, porque esto, volviendo a la situación de la movilidad, se da mientras que tenemos el otro incremento en materia de movilidad. Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida le pregunto sobre la variante P1, que es la que está circulando claramente de forma mayoritaria aquí en nuestro país y en Brasil, donde usted la ha estudiado en profundidad. Continuamos conversando con el virólogo uruguayo Gonzalo Bello, investigador del Instituto Fiocruz de Río de Janeiro, quien publicó recientemente en la revista Nature un estudio sobre la variante P1 del virus SARS-CoV-2, la cepa esta que predomina aquí en Uruguay. Para redondear la idea que comentábamos recién, Bello, en lo que tiene que ver cuando hacía esta comparación de las perspectivas, ¿no? de vacunación en relación a situación sanitaria, ¿no? Cuando mencionaba el caso de Chile, cuando mencionaba el caso de Bahrein. ¿Qué es lo que tenemos que sacar entonces en limpio, digamos? Y lo que hay que sacar en limpio, creo yo, es que hasta que un país tenga un porcentaje de la población, digamos, por lo menos más del 50% de la población completa, con el esquema de inmunización completo, con las 2 dosis, transcurridos los 15 días de la segunda dosis, hasta que no se llega a esa situación, lo ideal es acompañar la vacunación con medidas no farmacológicas de prevención de la transmisión, de reducción de la movilidad. Eso es lo que permite, digamos, que los números se reduzcan y no simplemente que se estabilicen. Esa yo diría que es la conclusión principal. Los países que no han hecho esto han pasado por mesetas como el Uruguay, como Chile, o incluso por periodos de crecimiento de la epidemia, como el ejemplo que coloqué de Bahrein. Acá, ¿cuánto juega la variante P1? Vayamos a eso, a cuáles, diría, ya llevamos varios meses, ¿no? Con esta famosa variante P1 circulando aquí y en Brasil, donde usted la ha estudiado. Sí. Y parece ser el jugador que en gran medida complicó y mucho esta situación, ¿no? A meses ya de la circulación de la P1.
¿Qué se puede decir de ella? ¿Qué se sabe concretamente de ella? Bueno, lo que sabemos es que efectivamente es un jugador que complicó el partido. Es como que nos metieron en el equipo contrario a Suárez, ¿no? y bueno, y nos complicó. Es una cepa más transmisible que las anteriores. Es una cepa que escapa más a los anticuerpos neutralizantes, con lo cual consigue también reinfectar personas que ya tuvieron la infección o personas vacunadas con más facilidad que la variante que circulaba en 2020. Uh-huh. Y eso hace que sea una cepa más difícil de contener. Entonces, toda medida de restricción de la movilidad baja los contagios. Pero cuando tú tenés una cepa transmisible, esa bajada es menor proporcionalmente a las cepas anteriores. Entonces tú necesitas hacer un esfuerzo mayor para conseguir una contención parecida a la que hacías en 2020. Entonces esta cepa cambió un poco el partido y bueno, la buena noticia es que hoy toda la epidemia en Uruguay prácticamente está dominada por la P1. Así que peor de lo que están probablemente en términos del punto de vista de genético viral, llegaron a la situación más extrema, que es donde prácticamente más del 90% de los casos son por P1. ¿Por qué dice peor de lo que están? No. No es el caldo proclive también para el surgimiento de otra cepa. Hago la consulta porque también en algún momento, por ejemplo, recuerdo a Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, cuando comenzó la vacunación, la campaña de vacunación acá, él apuntaba, ojo, por lo que puede pasar cuando con una situación y un nivel de propagación del virus muy alta, se comienza a vacunar, bueno, puede ser el campo fértil para otro tipo de variante, para que surja una variante hasta uruguaya. Usted como virólogo, ¿cómo ve ese aspecto o esa posibilidad? Sí, tenés razón, entonces corrijo mi comentario. Se puede ir hacia una situación peor, lo decía en el sentido de lo que refiere a la P1 clásica, llamémosla así, ¿verdad? La P1 puede evolucionar hacia una P1 todavía más transmisible o todavía más resistente a la neutralización. De hecho, en Brasil estamos observando algunos cambios en ese sentido, pero diría que comparado con la situación de febrero, donde prácticamente no tenían P1, hoy alcanzaron esa situación que vemos en todos los estados brasileños, donde la P1 realmente dominó las transmisiones, ¿no? Uh-huh. Se tomó la forma más prevalente, más dominante en toda la población. Pero ahí cuando dice, después están viendo ahora pequeñas mutaciones, podríamos decir, dentro de la P1. Sí, estamos viendo mutaciones en la región de la espícula, que es la proteína más importante desde el punto de vista inmunogénico. Estamos viendo mutaciones en regiones que no tenía, que pueden favorecer el escape a algunos tipos de anticuerpos neutralizantes. Uh-huh. Los anticuerpos neutralizantes son dirigidos contra varias regiones de la espícula. Esta P1 tiene mutaciones en las regiones del dominio de unión al receptor. Eso ya disminuye la ligación de muchos anticuerpos neutralizantes. Pero hay otro dominio de la espícula, que se llama el dominio aminoterminal, contra el cual también hay anticuerpos neutralizantes, y en Brasil estamos viendo que algunas variantes comienzan a acumular mutaciones también en ese dominio. Uh-huh. En el dominio aminoterminal, que es, por ejemplo, un dominio donde la variante sudafricana o la variante india tiene mutaciones, que son las variantes más difíciles de neutralizar de las que han surgido hasta el día de hoy, las llamadas variantes beta y delta, de preocupación. O sea que ahí tenemos que tener un ojo puesto en eso, en las variantes de la propia P1. La vigilancia molecular que se está haciendo en Uruguay tiene que tener un ojo puesto en esas mutaciones en la región del dominio aminoterminal de la espícula. Uh-huh. Ahí, el término técnico lo dejamos consignado, pero la idea creo que queda claro. Lo otro puede ser más difícil de comprender, pero la idea está, el llamado de atención está. Le quería preguntar, cuando señala lo de la P1 como más transmisible, claramente más transmisible, ¿no?
Estas características explicarían por qué también ha sido tan frecuente que la gente que incluso tomando las medidas farmacológicas, o sea, esa que dice, no sé cómo me contagié, uso tapabocas, estoy permanentemente cuidándome, así y todo, igual se enferme. Sí, sin duda. Por eso que yo discuto mucho ese concepto de la libertad responsable. Cuando tú tenés un nivel de transmisión comunitaria, una carga viral comunitaria tan alta como la que tiene Uruguay, con una variante muy transmisible, las formas de infectarte, sobre todo en espacios cerrados, digamos que pueden ocurrir aun cuando tú no hayas tomado ninguna medida irresponsable. ¿Por qué? Porque las máscaras de algodón no filtran 100% de las partículas virales. No todo el mundo utiliza máscaras de alta protección, como en el servicio de salud, las máscaras N95. El ajuste de las máscaras al rostro no es perfecto, así que tenemos entrada de aire por los costados de las máscaras. Entonces, cuando tú estás en espacios eso no sé cerrados, si lo tenemos siempre presente. Entonces, el tapaboca común, el de uso más extendido entre la población, solo filtra el 20%. Un estudio, hay varios estudios, estoy citando uno de la USP, que dice que dependiendo del tipo de tejido de algodón, sí puede llegar a filtrar entre el 20 y el 50% de las partículas de saliva que pueden, del tamaño, ¿no?, que pueden transmitir y llevar, de las gotículas de saliva que pueden contener partículas virales. Entonces, si usted tiene una máscara de algodón con un tejido que tiene un tamaño de un poro determinado, no significa que está 100% protegido. Y aún más cuando esa máscara no tiene un ajuste perfecto al rostro, porque las máscaras cirúrgicas sí tienen un ajuste perfecto, le permite vedar todas las entradas de aire, pero las máscaras de algodón no, y la gran mayoría de las personas utilizan esas máscaras. Y cuando esas personas entran en un espacio cerrado, confinado, como un ómnibus, como una oficina, como un shopping, pueden verse expuestas a gotículas de saliva microscópicas, ¿verdad?, que llevan partículas virales, y de esa manera las personas se infectan, o al retirar la máscara para almorzar, ¿verdad? Hay momentos, es muy difícil que usted esté todo el día en su ambiente de trabajo con máscara, 100% del tiempo. Y mucho más en otros trabajos más, que son más físicos. Las máscaras también dificultan la respiración, la oxigenación. Entonces, no debemos atribuir la mayoría de los contagios a actitudes irresponsables. La mayoría de los contagios ocurren porque es muy difícil protegerse contra un virus muy contagioso que se transmite por vía aérea en un ambiente, en un espacio donde hay una carga viral comunitaria muy alta, como es la de Uruguay. O sea, eso puede haber actitudes, ¿no? Pero usted pone énfasis en así todo, con esta carga viral que tenemos a nivel comunitario, es igual posible que uno se infecte tomando las medidas farmacológicas. La pregunta podría ser, bueno, ¿cómo se puede tomar medidas a nivel personal para reducir 2 tapabocas, 3 tapabocas a esta altura? ¿Qué es lo conveniente? Claro, el problema es que cuando usted tiene un nivel de transmisión comunitaria tan alta como la de Uruguay, usted tiene que pasar de medidas individuales para medidas colectivas, para efectivamente reducir contagios, reducir infecciones. Yo diría que las medidas individuales, sí, le recomendaría a la gente que compre máscaras N95, cirúrgicas, que no ande con máscaras de algodón, pero todo el mundo puede comprar esas máscaras que pueden ser reutilizables, pero que tienen que tener un cuidado a la hora de sacarlas, de mantenerlas al aire para que puedan ser reutilizables. Entonces yo creo que no es viable esas medidas individuales en un determinado momento. Esas medidas individuales son muy útiles cuando usted, por ejemplo, está en la zona de control de la epidemia por testeo, rastreo y aislamiento, como estuvo Uruguay. Entonces ahí sí, yo creo que las medidas individuales juegan un papel importante. Pero cuando usted tiene una transmisión comunitaria tan alta, usted tiene que apelar a medidas colectivas para reducir contagios. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay varios que quedaron como preocupados, o por lo menos con esa advertencia, ¿no?, de las mutaciones que puede tener todavía la P1.
teniendo en cuenta que estamos hablando con un virólogo, vale la pena hacer todas las consultas en ese sentido de, por ejemplo, dice Sergio, ¿hay algo que pueda evitar la mutación de la P1? Bajar la transmisión comunitaria del virus. Eso sería lo que... Sí, porque al tú reducir las transmisiones, reducir la replicación del virus, reducir la probabilidad de que las mutaciones ocurran. La única forma de reducir la probabilidad que ocurra es bajando la transmisión del virus. Después hay quien pregunta, teniendo en cuenta lo que señalaba de lo que ustedes ahí en el Instituto Fiocruz han concluido respecto a lo que se sabe a esta altura de la variante P1 es cómo se compara entonces con la variante india, ¿no? De la que tanto se ha hablado y sobre todo esas nuevas mutaciones que están empezando a ver, cómo comparan con la variante de India que tendemos a pensar, ¿no? Es la que por ahora ha dado más complicaciones todavía, ¿no? Bueno, la variante india es un poco más difícil de neutralizar que la P1, es lo que los estudios in vitro indican. Es más resistente, un poco más resistente a la neutralización, y también parecerían indicar que es un poco más transmisible. Pero bueno, esto hay que tomarlo con cuidado porque son estudios in vitro. Los estudios in vivo, habrá que ver, la evolución in vivo de la epidemia, habrá que ver qué es lo que indica. Por ahora son pocos los países donde las dos variantes están co-circulando. Entonces eso hace difícil estudiar qué es lo que ocurre. Estados Unidos es un ejemplo, es un país donde hoy aproximadamente 10% de las infecciones son por P1, 10% son por la variante B1617, que es la variante india. Entonces vamos a ver en este país cómo las dos variantes van a ir evolucionando, si va a haber una que va a predominar sobre la otra, y eso nos puede dar alguna idea de cuán más transmisible o más difícil de contener la transmisión es de la variante Delta, de la que se originó en la India, respecto a la variante P1. Gonzalo Bello, virólogo uruguayo, radicado allí en Brasil, en el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, el Fiocruz de Río de Janeiro. Muchas gracias por estos minutos esta mañana. Vamos a liberarlo a tiempo porque sabíamos que tenía otros compromisos ya asumidos ahí a partir de las 8:30. Gracias por atendernos por hoy. Volvemos a contactarnos en cualquier momento, ¿sí? Bueno, Romina, gracias a ustedes y bueno, espero que en un próximo contacto realmente estemos hablando en otro tipo de condiciones y con una situación epidemiológica más favorable para el Uruguay. Ojalá que sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo, buen día para todos.